Bueno, y continuando con lo de la blusa manga raglan, ya les indiqué cómo transformar la manga. Ahora sí vamos a aplicar los moldes. Aquí la vez pasada yo les explicaba de qué manera debemos colocar los moldes. Siempre antes de colocar la tela debemos analizar el trazo, qué lado es en tela al doblez y qué lado es a los orillos. En este caso la blusa no tiene corte ni en el centro del delantero ni en el centro del delantero, que es este, ¿no? Ni este ni el del espalda. Entonces, por lo tanto, yo necesito doblar la tela de tal manera que tenga dos lados con la tela al doblez. Entonces, yo tengo aquí esta tela, lo lógico es doblar así, ¿no? Así coger, doblar así en la mitad y coger el otro lado así mismo y doblar a la mitad, es decir, que se encuentran los dos orillos para que me quede de este lado la tela al doblez, para yo poder colocar el molde, ¿sí? Pero en este caso, esta tela que yo voy a cortar es angosta, pero como tengo suficiente tela, entonces lo voy a procurar hacer que me alcance la tela y voy a hacer de un lado doblado porque necesito el ancho de la cadera. ¿Ya? Entonces yo lo coloco ahí, lo voy a colocar de este lado, ¿sí? Dejando un espacio para dejar costura de una vez. Entonces voy a colocar en este lado, este es el delantero, la parte central, y este es el costado de la parte delantera. Entonces voy a sujetar ahí. Entonces esta es la forma de colocar el molde, buscando el lado donde esté la tela al doblez, porque como no le vamos a hacer con botones, sino que va a ir sin costura, tanto en el delantero como en espalda. Entonces ahí lo vamos a sujetar, lo sujetamos bien. Esta telita que voy a hacer la blusa es una seda, y las sedas generalmente se mueven mucho, ¿no? Entonces, por lo tanto, tenemos que tener la precaución de sujetar bien el molde para que en el rato de cortar no nos salga alterado el corte, ¿sí? Entonces yo voy a sujetar muy bien el trazo para evitar que se mueva. Ya sujeté la primera parte central, ahora voy la del costado, dejándole el espacio para la costura. Yo les voy a dejar 1 centímetro de costura en ambos lados. La que desea lo deja 1,5. Eso es opcional, ¿no? Si usted va a trabajar con 1 centímetro de costura, lo va a coser junto la overlock, le va a pasar con las costuras juntas si es que usted le va a dejar una costura de 1 centímetro. Pero si a usted le gusta dejar costura de 1,5 centímetros, ahí le va a pasar el overlock por separado y le va a trabajar con costura abierta, ¿sí? Porque se supone que si usted está dejando 1,5 es para en caso de que le quede ajustado, ¿no? Le está dejando por precaución. Pero con ustedes, si ya se han hecho una prenda y la prenda les quedó bien, no hay para qué dejar el 1,5. Lo pueden tranquilamente trabajar a 1 centímetro y lo hacen con costura cerrada. Son 2 opciones que tienen. Cualquiera de las dos son valederas, ¿sí? Entonces yo ahorita acabo de colocar mi molde. ¿Y dónde voy a dejar costura? Voy a dejar costura aquí, en la mitad de las dos. Voy a dejar 1 centímetro de cada lado, ¿sí? 1 centímetro de cada lado. Lo mismo de acá, ya, 1 centímetro todo esto, ¿sí? Aquí. Y en esta parte que va a ser parte de la sisa, también tenemos que dejar 1 centímetro de costura. Tenemos que dejar 1 centímetro de costura. ¿Sí? Bien. Ahora voy a colocar en la parte de abajo, como yo les decía, esta tela es angosta para mí,
Entonces la voy a aprovechar el mismo doblez que hice y voy a colocar la parte de la espalda, porque la parte de la espalda también está tela al doblez. Entonces lo voy a colocar de igual manera, así y así. ¿Ya? Entonces lo sujeto. Como siempre yo les digo, la ventaja de trabajar con moldes es que usted ahorra tela, ¿sí? Usted ahorra tela. Porque con los moldes usted se va a dar cuenta de qué manera puede aprovechar la tela y no desperdiciar. Entonces usted ahí tiene el control de su tela. Entonces aquí yo lo estoy sujetando, ¿no? Y de igual manera vamos a dejar costura en los cortes donde estaba la pinza y en la parte de la sisa, ¿no? Donde va a ir colocada la manga. ¿Ya? Aquí está colocada la otra parte. Vamos a poner así mismo la otra. Se nos mueva, tenemos que ir controlando, al menos si hacen en una tela suavecita, ¿no? Pero es mejor que ustedes lo hagan en una tela que no sea muy, siempre le digo yo, que no sea muy bailarina. Lo sujetamos bien. ¿Ya? Y de igual forma que hicimos con la parte delantera, lo vamos a hacer con espalda. Vamos a dejar 1 centímetro de costura en ambos lados. ¿Ya? Y aquí también en lo que corresponde a la sisa, también le vamos a dejar 1 centímetro de costura. Una vez que ya tenemos sujetado todo esto, lo vamos a cortar. Entonces procedemos a cortar. Aquí tengo una parte ya cortada. Vamos con la de acá. Aquí. Ya, aquí ya tengo la parte de la espalda, está cortada. Vamos con la parte. Esta es la parte delantera. Recuerden que en la parte delantera lleva una gota, ¿verdad?
esa gota yo no la voy a cortar, ¿ya? Yo la voy a dejar ahí, lo único que voy a hacer es marcarla, ¿ya? La gota la vamos a cortar una vez que hayamos cosido la vuelta. Eso lo hacemos para evitar que la tela se estire, ¿sí? Si yo ahorita cojo y le corto la gota, en el rato de tanto manoseo, esa gota se puede estirar y en el rato de la confección nos va a quedar jetona, ¿no? Nos va a quedar con el escote que cuelga, ¿ya? Entonces, para evitar eso, es preferible coser y luego cortar, ¿ya? Ya les voy a ahorita en la confección, cuáles los pasos que hay que seguir para confeccionar la blusa. Entonces aquí ¿ya? Esta es la parte que yo les digo, la parte de la gota. Esta de aquí yo no la corto, esa yo la corto una vez que yo en la vuelta al revés que yo tengo que ponerle, le pongo pellón, le dibujo la gota y luego lo coso. Una vez que ya está cosido, ahí le corto el excedente. Entonces, seguimos. Esta tela, como es una seda, hay que cortar con mucha precaución para que no nos quede mal cortada. ¿Sí? Listo. Ya lo tengo cortadito. Ya lo tengo cortado. Tengo ya cortadas las dos piezas. La parte central, ¿sí? Esta es la parte delantera y esta es la parte de la espalda. Así nos queda cortada, ¿sí? Ahí. No vamos a separar moldes todavía hasta no tener ya listas todas las piezas, ¿ya? Nunca se separan los moldes con antelación porque corren el riesgo de que se puedan confundir en el rato de unir las piezas. Entonces, ahora de lo que tengo me queda la tela aquí, vamos a hacer la manga. Entonces voy a doblar para trabajar la manga. Aquí me acomodo de tal manera que me quepa la manga. Ahí sí. Como les decía, la ventaja de coser con moldes es que usted puede ir cortando poco a poco las piezas dependiendo la tela que tenga, y lo va haciendo por partes, ¿no? Y ahorra tela. Bien. Entonces aquí me queda mi tela, me queda mi manga, perdón. La tengo al filito y la voy a colocar. La voy a sujetar para que no se me mueva. Lo sujeto así mismo bien. Bien sujeto, ¿no?
procuren cuando colocan los alfileres no levantar la tela, ¿no? Es cuestión de que le cojan el golpe cómo hacer esto. Pinchan el alfiler y levantan. Levantan con la uña, se apoyan y levantan. Ya. Ahí está listo para cortar. ¿Ya? Entonces procedo a cortar. Aquí hay que también tener, ya me estaba olvidando de indicarles, aquí en lo que es la sisa de la manga, también tenemos que colocarle 1 centímetro de costura, así como hicimos en la blusa. Recuerdan que en la sisa de la blusa también dejamos 1 centímetro de costura, ¿sí? Aquí, donde esta parte superior, donde quedó abierta, no tenemos que dejarle costura, sino cortarle al ras. ¿Por qué? Porque ya en el molde, recuerda que nosotros ya le dejamos costura. Entonces aquí vamos, lo único que vamos a determinar es dónde se encuentran las costuras, ¿verdad? Que es aquí. Déjenme de una vez marco, porque es importante marcar, recuerden, el 1 centímetro que hay que marcar, ¿ya? Para saber dónde se van a encontrar las costuras. Entonces aquí se va a encontrar las costuras y eso es muy importante saber, ¿sí? Entonces aquí, de la punta acá y de la punta acá. Bien. En esta parte de la parte superior ya les voy a indicar un detallito. Aquí, una vez que ustedes hacen esta punta, tengan la precaución de medir de esa punta, de ese punto que marcamos, que es donde se encuentran las dos costuras, midamos aquí y acá, a mí me da 14,5, y desde ese mismo punto al otro lado mido cuánto tengo y tiene que darme 14,5 mismo. Entonces aquí tengo que completar, porque siempre a veces cuando se forman esas cosas cerradas tienden a aumentar o achicarse. Recuerdan cuando cerramos las pinzas que se altera la línea, entonces tengan la precaución de antes de cortar, verificar, ¿no? ¿Cómo lo van a verificar? Van a medir donde el punto que marcaron aquí, donde se encuentran las dos costuras, van a medir de aquí a acá cuánto tiene y eso mismo lo vemos acá, ¿ya? Es una comprobación que tenemos que hacer para evitar que nos quede pequeño, ¿no? Para que nos quede pequeño uno de los dos lados. Esa precaución tienen que hacerlo. Midan, por favor. Ustedes acostúmbrense que antes de cortar, ustedes sus moldes los tienen que cotejar, o sea, comparar uno y otro para ver que todas las medidas estén las mismas, ¿no? Porque si está en algún lado, está errado, estamos a tiempo de poder corregir el molde y no dañar la tela. En cambio, si no tenemos esa precaución, vamos a cortar en la tela y una vez que ya vamos a coser se nos va a presentar la dificultad. Entonces, para evitar cualquiera de esos errores, es preferible darnos cuenta antes de cortar. Miren, aquí yo ya voy a cortar este excedente, que esto no va a ir. Y aquí a mí sí me tocó corregir un medio centímetro que me faltaba. Ya les voy a enseñar dónde. Ya les voy a acercar un poco más a la cámara para que ustedes lo puedan apreciar. Listo. Yo les decía en esta parte de aquí, arriba, lo que tienen que hacer es donde el punto donde se encuentran las dos costuras, ustedes van a medir de aquí al filo cuánto tiene y esta misma línea tiene que medir de aquí al otro lado. Y si les falta, simplemente le completan, y yo sí le completé medio centímetro más, ¿sí? Entonces aquí yo lo que me toca hacer antes de separar moldes es marcar el punto hasta donde debo de coser. Yo me introduzco un alfiler y lo voy a marcar. Voy a marcar en las dos mangas porque hasta ahí yo debo de coser.
¿ya? Esta manga lleva cosido solamente en la parte del hombro, en la caída de hombro. En el resto de la manga no va con costura. Pero si usted quiere, porque hay mangas raglan que usted lo puede hacer, con costura, ¿ya? Ya eso es cuestión de gusto, ¿ya? Pero en este caso lo vamos a hacer así. Ya más despuesito quiero yo enseñarles a hacer la manga con transformación de sisa. Esa es una manga en la cual no tiene costura en lo que es a lo largo de la sisa, en la parte superior, pero sí lleva costura en la parte baja del brazo, en la parte baja de la manga. Ahí sí lleva costura. Es una manga bonita, ya esa la hemos de aprender después. Ya cuando poco a poco vamos a ir dominando las primeras mangas y luego pues nos vamos haciendo otro tipo de manga, ¿sí? Entonces yo aquí ahorita yo ya tengo aquí colocada, cortada la manga, ¿sí? Entonces ya tengo listo y ya mismo les hago un videito también de cómo sacar las vueltas. Las vueltas o reveses son piezas las que vamos a colocar en la parte interior de la blusa, ¿no? O de cualquier pieza que ustedes estén haciendo. Esa es la que lleva pellón, ese es para hacer el acabado del escote. Ya les voy a hacer el video y se los voy a enviar por separado, ¿sí? Ya ahorita ya lo que estamos es listos. Ya tengo yo todos los moldes, tengo la manga y tengo la base de la blusa y estoy lista para pasar overlock, ¿ya? Entonces, ¿cómo voy a pasar overlock? Aquí, en la parte de la manga, en los costados, yo le voy a pasar overlock por separado. ¿Por qué? Porque yo aquí en la manga le he dejado 2 centímetros de costura. Entonces, por lo tanto, yo le voy a pasar por el costado individualmente las mangas y en la parte inferior también. En esta parte de aquí donde es la sisa, esa no le paso sino una vez que yo ya haya cosido la manga, armado la manga y la haya cosido al cuerpo de la blusa. Entonces ahí le pasaré overlock aquí, pero hasta tanto en la manga solo le vamos a pasar overlock aquí en el costado de la manga y en la parte del hilván, nada más, ¿ya? Y con referente a la blusa, ¿dónde vamos a pasar overlock? En este caso, como yo he dejado 1 centímetro de costura aquí en los cortes, yo lo voy a coser con costura cerrada. Entonces primero voy a coser aquí donde quedaba la pinza, voy a coser y luego le paso overlock. En cambio aquí en los costados sí le voy a pasar yo por separado el overlock. ¿Por qué? Porque yo he dejado 2 centímetros de costura, ¿sí? Y si yo estoy dejando más de 1 centímetro de costura es porque estoy dejando en caso de que algún rato me engrose un poquito o de pronto me quedó muy apretado. Entonces usted tiene de dónde zafar, por lo tanto usted necesita trabajar con costura abierta para que se le haga más fácil poder zafar. Y en la parte del hilván igual le voy a pasar overlock por separado y así mismo como es en la manga, aquí en lo que corresponde a la sisa no le voy a pasar overlock sino ya al final, ya cuando una la manga con el cuerpo. Lo mismo haremos con la espalda, como está 1 centímetro de costura, lo coso primero, luego le paso overlock y en los costados le voy a pasar por separado, ¿sí? Entonces ahorita me voy a ir al overlock, lo voy a pasar y después iremos con la confección. Bien, ya ahorita yo ya acabé de pasar el overlock a las piezas. Lo que les voy a indicar ahorita es cómo sacar las vueltas o reveses. Es las piezas, como les decía antes, las que van por dentro, las que les dan los acabados a las prendas. En este caso necesitamos poner vueltas o reveses en el escote. Entonces, ¿cómo saco? Simplemente yo voy a necesitar para sacar esas vueltas los mismos moldes con los que cortamos la blusa. En este caso, como yo lo que le voy a poner vuelta es al escote, entonces yo voy a necesitar las partes centrales de las piezas. En este caso aquí tengo la parte de la espalda, solamente voy a utilizar la parte central de la pieza de la espalda. Solo esa pieza voy a utilizar. Y del delantero, asimismo, las piezas del costado no, porque lo que voy a utilizar, lo que le voy a sacar las vueltas es en el escote. Pero recuerden que aquí, en estas piezas,
nos hace falta la continuación del escote que cortamos, ¿verdad? Porque esa piecita que cortamos y le complementamos en la manga es la que completa el escote en ambos lados, ¿verdad? Entonces, ¿cómo voy a hacer? Voy a hacer primero el delantero. El delantero es el que tiene la gota. Voy a hacer ese primero. Voy a coger la pieza central, la pieza donde está el escote del delantero, y también tengo que valerme de la piecita que yo le saqué a la base de la blusa, es decir, estas piecitas que le complementamos a la manga, ¿sí? Entonces, voy a coger un papel aparte, voy a hacer un molde, voy a ponerlo por debajo y voy a dibujar, voy a calcar la misma forma que tiene el molde, lo voy a calcar para sacar la vuelta. Entonces voy a coger primero la parte delantera. Hasta aquí viene la gota, ¿ya? Hasta aquí viene la gota. De aquí para acá voy a dejar más o menos unos 6 centímetros de distancia. Ahí, ¿ya? Y voy a calcar, tal cual está. Calco la gota, el escote y acá, ¿sí? Una vez que yo ya tengo eso, me falta aquí todavía complementar lo que es el escote de la blusa. Por lo tanto, tengo que calcar la piecita que yo corté y le pegué a la manga. Entonces veo cuál de las dos es. Si estoy haciendo la parte delantera, tendré que buscar la piecita del delantero. Esta es la de la espalda, entonces la que necesito es la del delantero, o sea, esta. Miren, cojo y la vuelvo a pegar. Donde estaba pegada anteriormente, yo la corté, ¿recuerdan? Miren, ahí yo lo que hago es colocarle. Miren cómo vale cuando yo saqué esta piecita, yo puse esto es hombro y esto es escote. Entonces esta parte de acá de la blusa es también parte del escote, ¿verdad? Entonces yo lo que voy a hacer es cojo, vuelvo a unir y calco. Lo calco igualito, ¿sí? Porque yo lo que quiero es sacar una pieza igualita a la del escote. Entonces vengo y completo. Entonces toda esta piecita tiene que ir igualita como la de la base de la blusa. Entonces yo ahorita ya lo calqué, entonces ahora sí separo los moldes y ya me queda aquí la pieza, ¿sí? Entonces ahí lo que le voy a dejar es valores. Recuerden que en las vueltas yo siempre le dejo en lo que es hombro, le dejo 7 centímetros y yo acá le dejé más o menos unos 6 centímetros. De aquí de acá le dejé 6 centímetros. Entonces yo ¿qué es lo que hago? Yo cojo y voy a hacer a pulso, si tienen una reglita, dibujan la vuelta, ¿sí? Entonces aquí queda ya hecha la piecita, ¿sí? Esta es la piecita. Y aquí esto es en tela doblada. Tenemos que asimismo anotar, ¿no? Tela doblada, porque esta es la parte del doblez de la... Aquí viene la gota, este es el escote y este es hombro, ¿verdad? Entonces ya me queda hecho esta pieza y la voy a recortar, ¿sí? Entonces yo acabo de sacar el molde de la vuelta que va a ir en la parte delantera de la blusa, ¿ya? Cojo y corto. Esta es la piecita que va por dentro y a la que le vamos a colocar el pellón, ¿sí? Aquí tenemos la piecita. Le voy a poner que este es de la parte delantera. Aquí está. Aquí va en tela doblada, es decir que en el rato que la corte en la tela tengo que colocar esto en tela doblada, ¿sí? He dibujado la gota, pero es para poderla calcar, pero no porque todavía la voy a cortar, ¿sí? Y esto es parte del escote y este es el hombro. Entonces, lo mismo vamos a hacer con la espalda. Voy a coger así mismo un pedazo de papel, voy a utilizar la parte central de la espalda, esta es la parte central de la espalda. De igual manera lo voy a poner aquí. En la espalda, en la parte de la espalda generalmente se le deja una profundidad más o menos de unos 10 centímetros. Y aquí está el escote de la espalda. Ahí, 10
Y voy asimismo a valerme de la pieza que yo la pegué en la manga. Y asimismo busco la pieza que corresponde a la espalda. ¿Por qué sé que es la espalda? Porque está marcado, ¿no? Hombro, esto es escote, y está marcado los 2 centímetros que siempre se utiliza en la parte posterior de la blusa, ¿no? Ya uno poco a poco va identificando las piezas, muchas veces hasta sin necesidad de marcarlas, ¿no? Pero a mí siempre me gusta marcar, a mí me gusta marcar todo, para no confundir, para hacer más rápido las cosas, ¿no? Lento pero seguro. Entonces yo acabo de calcar lo que es el escote, ya, y ya está. El de la espalda es más sencillo, ya, esto va en tela doblada, que es la parte central de la espalda, de arriba hacia abajo. Esta es la piecita de la espalda y esto es hombro. ¿Cuánto le dejé yo en hombro del delantero? Esta es la piecita. ¿Yo qué hago? Lo puedo montar y le pongo el mismo valor para no equivocarme. Y de igual manera lo que hacemos es, o tenemos regla o lo hacemos manualmente, ¿sí? Y eso es todo. Y aquí yo ya tengo las 2 piecitas que son para hacer las vueltas, para poderle hacer los acabados en el escote. Y a esta piecita, como repito, le vamos a colocar vellón. Listo. Entonces yo aquí ya tengo listo las 2 piecitas y yo ya las voy a cortar ahorita en la tela. Ya los moldes los dejo a un lado. Recuerden que los moldes no los pueden dejar abandonados hasta que no hayamos terminado la prenda, porque en la prenda, porque en el molde es donde vamos a ver si tenemos algún error en caso de que no nos coincida algo. Pero si lo hacemos despacio, no tiene por qué haber error alguno, ¿sí? Pero igual hay que comprobar. Antes de cortar hay que comprobar. Bien, ahorita yo voy a cortar las 2 piezas. Esta pieza, asimismo, me piden tela doblada. Esta es la parte del delantero. Entonces yo voy a buscar una parte donde lo pueda sacar, ¿no? Déjenme ver. Una pieza. Puede ser aquí. Donde yo la doble. Ya, vamos a ver si nos sale aquí. Esta es la parte del revés. Lo doblo. Vamos a ver si me sale de esta parte. Lo doblo porque necesito tela al doblez, ¿verdad? Déjenme ver si me sale completa. No me sale. Tengo que buscar un lado donde me dé. Acá puede ser esta parte de acá. Ya, vamos a hacer en este lado. En este lado de la tela. Ahí. Ojo. Tela doblada, ¿sí? Ahí. Verifico. Ahí estamos. A esta pieza ya no hay que dejarle costuras, no hay que dejarle nada, porque esto es simplemente una vuelta, ¿no? A esto no tenemos que dejarle nada de costura. Y lo sujetamos bien. Recuerden, esta pieza se llama vuelta o reveses. Ya. A otras personas le llaman forros, ¿no? Pero yo forro le llamo ya cuando usted va a forrar toda la prenda, ¿no? Pero algún rato ustedes se van a encontrar con alguna persona que diga forros. ¿Ya? Entonces cojo y corto. Corto igualito. Idéntico. Corto igualito. Y como les decía, aquí tampoco voy a cortar yo la gota. Tampoco la corto, pero sí voy a picar, le voy a hacer un piquetito aquí le voy a hacer un piquetito para saber que ahí va a ir la abertura.
Recuerden que el modelito tiene una tirita. Esa tirita también tenemos que hacerla para que vaya embolsada aquí, ¿no? Aquí va a ir embolsada la tirita y ya está listo para cortar la vuelta. Perdón, el pellón. Entonces ahorita vamos a cortar la vuelta de la espalda. Asimismo buscamos una parte a tela doblada. Ahí. Y coloco tela doblada, ¿sí? Ahí. Sujetamos y cortamos. Sujetamos bien para que no se me mueva, ¿no? Para que no salga alterado. En mi caso, porque es más tela de seda, ¿no? Que si no la sujetamos bien en el rato que estamos cortando, con la tijera se levanta la tela y se mueve. Y muchas veces no sale bien cortado, ¿sí? Cambio, si lo sujetamos bien, nos va a ayudar a sostener la tela, que no se mueva. ¿Ya? Y le hacemos un piquetito en la mitad para saber que esa es la mitad, para en el rato de que lo coloquemos en la ¿cómo es? En la blusa, nos coincida, ¿no? Lo podamos centrar. Ahora déjeme ver pellón. Vamos a poner pellón. No, este pellón no me alcanza. A esto le vamos a poner pellón. Cuando estas telas son escurridizas, es preferible no sacarles de los moldes, porque si lo sacamos de los moldes, es más, todas las piezas, a no ser que sea una tela bien rígida, que no sea muy bailarina, pero a mí siempre me gusta sacar el pellón con el mismo molde, pero sin sacar, ¿ya? Para que me salga exactito, para que no me salga alterada. Entonces voy ahorita a coger un pedazo de pellón, ¿sí? En este caso, como la tela es finita, le voy a poner un pellón delgado, ¿no? No le voy a poner un pellón muy grueso para que no se vea muy gruesa ¿ya? Entonces aquí tengo el pellón. Asimismo cojo y hago lo mismo. Como está doblado, el pellón también lo doblo para que me salga doble, ¿verdad? ¿Sí? Hago lo mismo. Cojo, voy a cortar primero voy a doblar así mismo el pellón en dos para que así mismo me salga, para poderlo abrir, ¿no? Entonces ahí cojo y corto igualito, tal cual está. Y lo corto igualito. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo lo corto así con el mismo molde, el pellón, como es un poquito rígido, ese no se estira ni nada. Entonces, en el rato que vamos a planchar, el que manda es el pellón. Si ustedes ven que la tela está como torcida, como que estirada, como todas esas cosas, usted hace que la tela vuelva a su tejido normal en base al pellón, ¿ya? El pellón es el que le va a ayudar. Así mismo pico en el centro para sacar. Entonces, una vez que ya está picado, ahora sí ya no me importa yo sacar el molde de la tela, porque me va a servir como base el pellón. Mire, el pellón no se altera nada, queda igualita. En cambio la tela es media bailarina. Entonces, ¿qué pasa? Que o se estira. Entonces yo cojo, me valgo de este piquete que le hice y lo obligo a ponerle del mismo tamaño. ¿Sí ven? Ya. Entonces yo ahí lo plancho. Yo cojo y lo hago colocar tal cual está ahí. ¿Sí? Ahí. Entonces ahí yo voy a la plancha y lo plancho y luego le pasamos overlock. Y lo mismo vamos a hacer con la parte del delantero. Vamos a coger, así mismo lo vamos a doblar, ¿ya?
Lo vamos a doblar porque también es al doblez. Y colocamos ahí, ¿sí? Y le buscamos. Ahí. Ahí. Entonces ahí corto, ¿sí? Igualito como hicimos con la espalda. ¿Ya? Idéntico, lo cortamos igualito. ¿Ya? Y también le voy a hacer el mismo piquetito de aquí para que me sirva como guía. ¿Ya? Entonces ahora sí, ya con esto que he completado, ahora sí nos vamos a la máquina y vamos a empezar a unir las piezas en el mismo orden, ¿no? Vamos a unir primero lo que son las costuras donde va la pinza, luego los costados, ya les voy a seguir indicando, ¿sí? Aquí ahorita yo lo voy a planchar y le voy a pasar overlock, ¿ya? Entonces de esa manera, miren, así, aquí el que manda es el pellón. Listo. A ver, niñas, aquí ya tengo listo, ya les le pegué el pellón, ya está todo con pellón, ya, este es de espalda, ¿sí? Pero aquí yo, en la parte delantera de la vuelta, lo voy a doblar a la mitad. Lo voy a doblar a la mitad, ahí. Lo emparejamos, si vemos algo que no coincida, lo emparejamos bonito, ¿sí? Ya, lo emparejamos y le picamos aquí en la mitad, ¿verdad? Le picamos aquí en el centro. ¿Y qué vamos a hacer? Una vez que ya tengo hecho esto, voy a coger el molde y lo voy a montar. ¿Para qué? Para marcar, aquí es donde yo voy a marcar la gota, porque esta es la que me va a servir para luego coserla. Entonces lo monto el molde, monto ahí, hago así y voy a marcar. Voy a marcar por donde tiene que ir la costura, ¿sí? Acabo de marcar, vean, está marcadito, aquí está marcado, pero también quiero marcarlo del otro lado. Entonces viro y monto así mismo de nuevo el molde, ¿ya? Y lo coloco de igual forma, que me coincida todo, y marco, porque es por donde voy a coser. Una vez que ya tengo marcado, miren, ahí está ya marcada la gota. Entonces eso es lo que ya después se va a montar sobre la blusa y vamos a coser por ahí, ¿sí? Pero sin antes, recuerden que aquí en la parte donde va a quedar abierta la gota va a ir una tirita de unos 3 centímetros. Tenemos que hacer una tirita y la tenemos que embolsar aquí. Ya eso ya les voy a indicar. Bueno, empecemos con la confección. Aquí yo ya tengo todo ya pasado overlock, ¿sí? Ya le pegué a la piecita, le pegué ya el pellón, ya está todo debidamente marcado. Ahora sí, lo único que tengo que hacer es proceder a la confección. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que empiezo a hacer? Voy a empezar uniendo la manga, el costado de la manga. Recuerden que yo le pasé el overlock por separado porque le había dejado 2 de costura, entonces por lo tanto le voy a hacer con costura abierta. Entonces voy a unir y voy a coser a 2 centímetros de distancia. Centímetros de distancia.
cierro. Aquí en hombro, recuerdan que quedaba una parte de la caída de hombro, quedaba con costura. Yo ya le cerré un nido, como yo le dejé 1 centímetro para costura, le cerré ya con costura cerrada y voy a proceder a hacerle una costura de 1 centímetro. Y la costura le hacemos hasta el punto donde se unían las dos costuras, ¿verdad? Entonces vamos a pasarle 1 centímetro de costura. ¿Dónde está el punto? Ahí. Ya le paso la costura. Entonces ahí me queda así. Esto es lo que es el hombro y esto ya es la caída de la manga, ¿sí? Ahí. Lo mismo le vamos a hacer a la otra manga. Lo vamos a coser así mismo por el lado del revés a 2 centímetros. Sujetamos con alfileres. Listo. Así. Nos vamos emparejando. Aquí y en hombro hacemos lo mismo, cosemos a 1 centímetro. Hasta el punto donde era la unión, ahí, donde marcamos. Listo, ya está la manga armada. Ahora me voy a la base. Voy a unir primero. Recuerdan que yo le dejé 1 centímetro de costura donde era en dirección de las pinzas, entonces por lo tanto yo le pasé overlock con costura cerrada, ¿ya? Entonces le voy a unir, le voy a pasar una costura de 1 centímetro. A lo largo de la costura. Así mismo, ya acabo de pasar la costura y así le voy a pasar las costuras de lado. Recuerden que cuando ustedes unan piezas, ¿no? La prenda sea de piezas, en la parte donde está donde la pieza queda sobre el lado curvo hacia afuera, siempre denle prioridad por ese lado hagan la costura. Es por lo que por el lado donde está la curva, para que ustedes puedan manejar mejor la curva.
blusa relativamente rapidita de hacer. Acabo de hacerle las costuras a la parte delantera de la blusa. Ya está. Ahora me voy a lo de la espalda. Asimismo, vamos a unir las costuras a 1 centímetro, donde estaban las pinzas, a 1 centímetro. Lado. Cada vez que vayan cosiendo tienen que ir controlando que no se les introduzca la parte de la blusa por debajo de la costura. Controlando eso, ¿no? Listo. Ya. Ese es el segundo paso, hacer las costuras donde van los cortes de las pinzas, ¿no? Una vez que ya está hecho eso, ahora sí vamos a unir las dos partes, delantera y espalda, por el costado. ¿Cuánto dejamos de costura en el costado? 2 centímetros, entonces por lo tanto lo vamos a coser a 2 centímetros de distancia. Dos centímetros de distancia. Bonito, así, ahí, listo, y continuamos. 2 centímetros. Siempre cosamos. Si nosotros dejamos 1 de costura, cosemos a 1. Si dejamos 2 de costura, cosemos a 2. Hay personas que dejan 2 de costura y en el rato de coser cosen a 1. Entonces tienen que tener mucha precaución de eso, ¿no? Ya que tenemos cosidos todas las costuras, donde van las pinzas, donde van los costados, ya tenemos listo para poder unir con la manga. Ya también habíamos unido la manga, ¿verdad? Entonces ya los vamos a unir. Y también tenemos que unir las 2 vueltas. Tenemos que unir por hombros. Aquí están las 2 vueltas, la delantera y la espalda. Y así mismo lo vamos a unir a 1 centímetro. Recuerden que esta parte superior es la parte de la caída de hombro. Entonces, por lo tanto, esto lo cosemos a 1 centímetro. Todo esto, y una vez que ya hayamos cosido todo, lo vamos a planchar. Y ya una vez planchadito, ahí podemos ya empezar a hacer los acabados. Vamos a coser los hombros también. ¿Sí? Los hombros, ¿sí? Y ya tenemos listo. Antes de pegar la vuelta, yo necesito pegar las mangas a la blusa. Entonces tengo que ubicar qué manga va a qué lado, ¿no? Yo he puesto aquí la blusa, y la blusa, esta es la parte delantera. Esta es la parte delantera de la blusa. Entonces, por lo tanto, el lado de acá tendré que buscar la manga que le toque el lado de acá. Entonces la voy a poner
es esta manga. ¿Por qué? Porque aquí yo ya he marcado cuál es la parte de la espalda. Aquí he marcado yo espalda, por lo tanto la espalda va hacia atrás y la parte delantera, ¿no? Entonces yo ya he ubicado la manga y la voy a unir a 1 centímetro. A diferencia de las otras mangas que sabemos colocar la manga con 1 centímetro hacia adelante, recuerdan, estas no, esta la vamos a unir costura con costura. Costura de la manga con costura de la blusa, ¿sí? Entonces cojo y nos tiene que coincidir porque recuerden que está cortado igualito. Entonces aquí va unido esto, ¿sí? Entonces me tiene que coincidir la manga con esto, ¿ya? Entonces las costuras van hacia abajo, así bonito, ¿sí? Ahí, ¿ya? Y lo hacemos coincidir, ¿ya? Ahí. Y este es el otro lado de la manga, ¿sí? Ahí. Asimismo con la costura hacia abajo. La costura de la base de la blusa va hacia abajo. Y nos coincide todo, ¿sí? Y todo este contorno lo vamos a coser a 1 centímetro. A 1 centímetro. Con las costuras abiertas. Del contorno a 1 centímetro. Vayan controlando que las costuras de la blusa queden hacia abajo, ¿sí? Ya, acabo ya de unir todo el contorno, ya he cosido todo el contorno de la manga, ¿ya? Y me va a quedar de esta forma. Ya, aquí ya he pegado un lado de la manga, ¿sí? Ahí. Ahora voy por el otro lado, la otra manga. Así mismo le hago que me coincida costura con costura, ya, con las costuras del costado de la blusa, con la costura del costado de la manga, igualito. Ahí lo sujeto y lo vamos a coser. Asimismo con las costuras de la blusa hacia abajo, ¿no? Con estas costuras que nos quedan en la blusa, de las pinzas, las ponemos hacia abajo, las dirigimos hacia abajo, lo sujetamos, hacemos que nos coincida. Hay muchas veces hay telitas que cuando se las corta y quedan como cortadas al sesgo, tienden a estirarse un poco, entonces por lo tanto debemos embeberlas, ¿sí? No es que hemos cortado mal, sino que a veces telas que estiran, por ejemplo en este caso como es una cerita, es bien finita, sí, al estar cortada sesgada, sí como que se me ha cedido un poquito, pero
yo lo que hago es embeberla, ¿no? Por esa razón yo siempre me valgo de los alfileres. Yo siempre me valgo de los alfileres. Con los alfileres me ayudan. Entonces sujeto y coso. Eso. Vean, tienen que coincidirnos, ¿sí? Ahí, ¿ya? Entonces lo voy sujetando con las costuras de la blusa hacia abajo, estas costuras de que son de la blusa hacia abajo, en dirección hacia abajo. Entonces ahí lo voy sujetando y como veo que está ligeramente flojo, lo que hago es embeberlo nomás. Embeberlo es como que yo que ajusto el tejido, como que lo retorno al mismo puesto, ¿sí? Así que no se asusten, si por ahí ven que les queda muy grande, no vayan a cortar nada, ojo, no vayan a cortar nada. Recuerden que ustedes en el rato de cortar, lo cortaron con igual medida. Y si por A o B motivo ven que se les ha estirado un poco, simplemente tienen que embeber, ¿sí? Tienen que, cuidado, vayan a estar cortando, porque si lo cortan es como que le estuvieran quitando medidas a su prenda. Cuidado, tienen que embeber. Mire que a mí se me estiró un poco, pero yo lo que hice fue embeber la prenda, ¿no? Yo tengo que hacerla coincidir igualita, no tengo por qué cortarla. ¿Y cómo hago para embeber? Yo coso por el lado de la pieza donde no estira, y la pieza que está estirada la dejo por debajo. Entonces yo lo que cojo es la empujo, mientras estoy cosiendo la empujo, la obligo a retornar, como a apretar el tejido, ¿ya? Y como la pieza de arriba no es la que está estirada, entonces esa me ayuda a contenerlo, ¿ya? Ustedes tienen que ir controlando eso, que no se les vaya y no vayan a cortar nada. Porque hay personas que por facilidad dicen, ah, no, yo le corto nomás y ya está. No es que ya está. Ahí es donde vienen las fallas en la confección. Ahí es cuando uno ve que la falda le queda media rara, que le quedó algo fruncido, que le quedó una bolsa, que le quedó, ahí vienen los errores, ¿sí? Y a veces no es que está mal hecho el patrón, sino que a veces sí hay telas que ceden y uno comete el error de cortar. Eso es normal. Yo también cometí ese error, cometí muchas veces cuando uno recién empieza a coser. Ya, uno comete muchos errores, pero de los errores se aprenden, ¿sí? Pero como yo estoy para ayudarlas, por eso les estoy indicando todas las cosas que se nos pueden presentar, todas las que he pasado yo, ¿no? O sea, no voy a decir que me lo sé todo, no, yo no sé todo. No, hay muchas cosas que aún, a pesar de los años que llevo trabajando en la costura, hay muchos detallitos que todavía aprendo, todavía se aprende. Por eso es que uno nunca termina de aprender. Cuidado, aquí ya se me fue hacia un lado, tengo que corregir, ya, porque si no corrijo después me queda mala manga, ¿sí? Ahí. Listo. Entonces ahora sí, yo ya he cosido, ya está armada la manga. Ahora sí le voy a pasarle overlock. Ahora sí le voy a pasar overlock aquí en el contorno de la sisa. Lo voy a planchar y de ahí le vamos a pegar la vuelta. Recuerden que aquí en la parte delantera nosotros ya le hicimos los respectivos piquetitos que tienen que coincidir con los piquetes de acá de la blusa, de la vuelta, perdón. ¿Ya?
Ya vamos a hacer esto y continuamos. Voy ahorita a pasar esto. Una vez que ya hayamos planchado todo, tenemos listo y ahora sí para enfrentar las vueltas con el escote de la blusa. Entonces voy a empezar a colocar lo que es la parte delantera. Recuerdan que tanto en la vuelta como en la blusa picamos donde íbamos a hacer la costura de la gota. También marcamos por el lado del revés de la blusa donde estaba la parte central de la gota, donde terminaba la gota, porque esos puntos es importante para el rato de unir. Aquí yo también en la gota, perdón, en la vuelta yo marqué, recuerden que yo marqué la gota, piqué donde van a ir las costuras y también marqué hasta donde termina la gota y la mitad de la gota, porque este punto tiene que coincidir con la blusa. Es para que en el rato de elaborar la gota coloquemos mal y se nos quede torcida la vuelta, y en el rato que usted lo endereza en la blusa no le va a quedar bien. Entonces usted tiene que tener mucha precaución de hacer coincidir todas estas señalizaciones que hemos hecho con el centro y la final de la gota con lo que hemos marcado también en la blusa. Entonces vamos a hacer, voy a montar y voy a derecho con derecho y voy a unir esos puntos, ¿sí? Entonces vamos a primero, como punto de referencia, vamos a coger la costura del hombro, ¿sí? La costura del hombro, vamos a unir costura con costura. Recuerden que la costura del hombro, la de la blusa, como la cosimos en costura cerrada, la vamos a llevar hacia atrás. Y la que cosimos en la vuelta, yo la cosí con costura abierta y por lo tanto lo trabajo con costura abierta, ¿sí? Entonces, continuamos. Vamos a unir hombro con hombro, ¿sí? Hombro con hombro. Atrás también en la espalda debemos hacer un piquetito. Aquí me he olvidado de hacerle el piquetito, pero es cuestión de doblar nomás la prenda y encontrarle el punto centro de la espalda para que coincida con el piquetito de la vuelta. Todos esos puntos referenciales son los que primero sujetamos y luego pues tiene que coincidirnos. Todo tiene que coincidirnos. Entonces continuamos. Coincidimos ahí, piquete con piquete. Ahí estamos. Ahí. Sujetamos. Y tenemos que hacer coincidir, como les decía, este punto. Ponemos un alfiler y lo tenemos que coincidir con lo que está marcado en la blusa, que yo lo tengo marcado aquí. Entonces esto tiene que coincidir. Ahí introduje el alfiler. Entonces el alfiler hace que yo centre la blusa, centra y me coincida todo, ¿sí? Me tiene que coincidir el centro de la gota con el centro de la blusa. ¿Ya? Miren, ahí queda igualito, ¿sí? Entonces una vez que yo ya he centrado, lo voy a sujetar de tal forma que no se me mueva en el rato de coser. Ya, ahora sí tengo que hacerlo coincidir lo de acá. Ya, como repito, hay telas que ceden. A mí esta blusa es para una señora, para una cliente mía, es una sedita. Entonces han habido partes en que se me ha estirado un poquito, pero yo es cuestión de embeberlo, ¿sí? Embeberlo. Ahí estamos. Vamos del otro lado, vamos a hacer lo mismo. Vamos
hacer que coincidan todas las costuras. Todas las costuras las tenemos que hacer coincidir. Ahí. Así. Y así. Siga. Lo mismo vamos a hacer las de acá. Aquí se me ha ido un poquito la costura muy fina, entonces le voy a completar la costura. Aquí en esta parte de aquí le voy a corregir. Me ha salido hacia afuera, entonces ahorita ya le corrijo y ya está. Estaba muy hacia afuera la costura y no me coincidía. Entonces ahora sí vamos a que me coincida. Ahí está. Listo. Ahí sí me coincide. Acá sí me coincidió bien porque aquí sí estaba bien hecha la costura. ¿Sí? Ahí. Y lo sujetamos. ¿Ya? Una vez que yo ya he sujetado, lo primero que vamos a hacer es, vamos a coser todo el contorno. Primero hacemos una cosida en el contorno, ¿no? Vamos a coser todo el contorno. Voy a poner por el lado del revés de la blusa para que se me haga más fácil la cortección. ¿Ya? Y todo esto lo voy a coser a medio centímetro. No se olviden de ir controlando las costuras por debajo, ¿sí? Que no se les vaya a quedar nada atrapado. No nos quede nada atrapado. Y si por algún motivo se nos queda atrapado, pues tendremos que corregirlo, porque sí suele suceder. Una vez que ya le hemos cosido todo el contorno, le vamos a hacer un repisado o sobrecostura en todo el contorno, ya cogiendo la costura de la blusa hacia la vuelta, ya, y le hacemos el repisado en todo el contorno. Una vez que ya le hemos hecho ese repisado, ¿no? Todo el contorno lo vamos a doblar. Y ahora sí vamos a elaborar la gota, ¿ya? La gota, como recuerdan, ya en el pellón ya lo dibujamos la gota y tenemos que doblarlo bien sobre la blusa, ¿sí? Lo tenemos que doblar así bonito, colocarlo, ponemos sobre la mesa y lo ubicamos de tal manera que no nos salga torcido. Entonces una vez que ya está bien ubicadito, lo vamos a sujetar con alfileres. Yo ya para ganar tiempo, yo ya le sujeté. Y ahora sí vamos a coser todo. Vamos a coser, no todo, le vamos a dejar del borde hacia abajo, le vamos a dejar medio centímetro, que es para ahí en ese medio introducir la tirita que es la que une la gota, ¿verdad? Para que no se nos abra la gota. Esta es la tirita, tienen que hacer una tirita finita, ¿sí? La tira, recuerden que el ancho es de 3 centímetros, pero a eso tienen que incluirle costura, 2 centímetros de costura, entonces tienen que hacer una tirita de 5 centímetros para que quede 1 y 1 de costura, más 3 de lo que es la distancia de la gota. Entonces tienen que hacer una tirita delgada de 5 centímetros de largo. Bien,
ahora sí vamos a coser, pero desde el borde hacia abajo vamos a dejar medio centímetro sin coser y vamos a arrancar desde aquí y toda la curva hasta medio centímetro antes también, porque es ahí donde vamos a introducir la tira, ¿sí? Entonces, ahora sí vamos a coser. Tenemos que sujetar bien donde va a ir la gota, ¿sí? Tiene que ir bien sujetadito. Entonces empezamos a coser. Recuerden, un medio centímetro antes de la costura empezamos a coser y rematamos. Rematamos y vamos cosiendo. Vamos cosiendo. Si alguien no se atreve a coserlo directamente en la máquina, lo puede primero bastear. Lo bastea, ve cómo le queda y luego le pasa a la máquina, ¿sí? Entonces ahí poco a poco lo vamos a armar, ¿sí? Pero sí les recomiendo que lo sujeten bien para que no se les vaya a mover, porque recuerden que eso después lo vamos a cortar. Entonces, una vez que ya está cortado, ya no hay arreglo. Entonces, más bien les recomiendo a ustedes que primero lo basteen. Una vez que lo bastean y ve que está bien, que no les queda fruncido por ningún lado, entonces ahí sí lo cosen. Recuerden, llegamos la costura hasta medio centímetro antes del borde. Antes del borde. ¿Sí? Ya lo tengo yo aquí cosido. Ahora sí voy a recortar. Voy a recortar aquí todo el contorno. Con mucho cuidado de no cortar nada por debajo. ¿Sí? Metemos la manito, que no nos quede nada mal ahí. Y vamos a cortar. Déjenme ver cómo me quedó acá. Ya. Entonces empiezo y corto. Le corto, le dejo un medio centímetro de costura. Le corto. Ahí, por todo el contorno y lo estoy eliminando, ¿no? ¿Sí? Acabo de cortarlo. Lo dejan bien redondeadito, bien cortadito y luego lo vamos a picar. Recuerden que vamos a virarlo y si lo vamos a virar de ley tenemos que picar, ¿no? Lo viro, pero una vez que yo ya le he picado todo el contorno. Ya, una vez que ya está viradito, ahora sí lo vamos a poner por el lado del derecho. Y si ven que le queda algo templado, lo único que hacen es hacerle esto, ¿sí? Para estirar un poquito el tejido. ¿Ya? Ahí está. Esta es donde le formamos la gota. Entonces, ahora sí vamos donde quedaron los orificios. Recuerdan que al comienzo le dejamos medio centímetro. Ahí vamos a introducir la tirita. Ahí la vamos a introducir en ese espacio. Cogemos y lo introducimos de tal manera que luego lo podamos coser. Vamos a ver cómo lo introduzco, como se deja un orificio finito, a veces como que es medio, pero es preferible. Ahí está, ya entró, ¿sí? Entró, cojo y lo remato. Cojo, entro, lo remato. Pero primero me doy cuenta que la tirita no se vea la costura, ¿no? Ahí está. Ah, caramba, se me salió. Se me salió. Lo volvemos a introducir.
pues. Antes lo metí facilito y ahorita se me complica. Una puntita. Lo introduzco y de una vez lo coso. Antes de que se me salga. Le coso de un lado, lo remato. ¿Sí? Ahí. Ahí. Lo remato. Ya, eso le cosí de un lado. Ahora vamos a introducirlo en el otro lado. Dejando, recuerden que le vamos a dejar 3 centímetros de distancia. Entonces le vamos a medir 3 centímetros. Hasta donde tenemos que introducirlo. 3 centímetros de distancia, tenemos que introducirlo hasta aquí. ¿Sí? Es decir, que tengo que dejarlo hacia adentro. Tengo que dejarle 2 centímetros hacia adentro. Ya, entonces ahorita lo voy a introducir del otro lado. ¿Sí? Ya lo rematé en un lado, ahora lo voy a introducir en el otro. Así mismo colocamos la tirita. Y con la punta de la tijera lo vamos. Ya, aquí está. Nos damos cuenta que nos quede la tira bien derechita. ¿Sí? Ya, una vez cosido, ya le hice la tirita. Aquí lo único que me queda es planchar y hacer hilvanes y ya está lista la blusa. Cualquier cosa me avisan y estamos en contacto. Que tengan una linda tarde.